Magallanes, vaso de geografías donde el caos se bebió la historia. Punta de flecha suspendida sobre las aguas, confundida, apuntando hacia el nadir del sol, buscando un norte en la cruz del sur. Rincón del mundo donde el viento desposó las aguas del diluvio. Así nacieron los mares. Las aguas enlazaron sus soberbias y mojaron sus espumas de silencio. Puerto Austral, localizado en la península de Brunswick, a orillas del estrecho de Magallanes y a pocos kilómetros del Cabo Froward, está considerada la ciudad continental más austral del mundo. La geografía del sur creó hombres diferentes. Sus habitantes llegaron de diversos climas, portando un bagaje de culturas, idiomas y fenotipos diversos. Se enfrentaron al ignoto y conformaron una identidad nueva, de donde nació un quehacer diferente. Esto es muy bueno para bajar madera. Verdadera Torre de Babel fue levantada con el esfuerzo de inmigrantes de todas las latitudes del planeta, siendo actualmente la ciudad más vigorosa y progresista del Austro, considerada por razones históricas, demográficas, sociales y estratégicas como la capital de la Patagonia. Hombres y mujeres audaces abandonaron sus terruños para aventurarse en lo inexplorado. Viajaron desde otros países renunciando a temperaturas más cálidas y a la cercanía de las metrópolis para conocer el frío, la soledad y el silencio. Desembarcaron en Punta Arenas para expandirse por la colosal Patagonia. No es difícil imaginar la impresión que les debe haber causado el establecerse en estas tierras. Aquí, la vida se endurece, el viento gobierna las grandes extensiones, la ventisca se anuncia y llega inexorable. Así los recibió este cielo del sur, ancho y único. Y encontraron un ambiente gélido y desamparo. Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, sería Hernando de Magallanes en 1520 quien hallaría el paso interoceánico que cambiaría la faz del mundo, siendo el lusitano el primero en navegar frente a la costa de la punta La Colette, nombre que los Aonikenk daban al lugar donde siglos más tarde se emplazaría la capital de la región de Magallanes. Este navegante encontró cielos de belleza inigualable, con estrellas de matices infinitos que iluminan noches interminables en invierno y días eternos en verano. Dice la leyenda que cuando sus naos enfilaron hacia el hemisferio austral,
fijó su atención en dos nubes caprichosas que danzaban en el cielo y que serían el origen del nombre de las galaxias conocidas como nubes de Magallanes. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, describe a gigantes, peces voladores y abundantes pingüinos con picos semejantes a cuernos. Son tan gordos, dice, que para desplumarlos nos vimos obligados a quitarles la piel. Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, al que se parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos. Carecen de piernas y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palmípedos. Sobre el guanaco detalla que este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. No es extraño que surgiera desde el descubrimiento de la Patagonia un imaginario saturado de historias, mitos, leyendas, geografía, flora y fauna fabulosas. Siguieron muchos navegantes con disímiles historias y naufragios. Una expedición muy especial fue la de Francisco de Camargo, financiada por su hermano, el obispo de Plasencia, que arribó el 12 de enero de 1540 al Cabo de las Vírgenes y embocó 8 días después el Estrecho de Magallanes. Una de sus naos naufragó y, según la relación firmada por dos presuntos sobrevivientes, bajaron a tierra 150 soldados, 30 aventureros, 48 marineros, artilleros y grumetes y 13 mujeres casadas, que se establecieron en la costa del estrecho, dando origen a la leyenda de la ciudad de los Césares. El padre Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, recogería esta información para escribir que un año antes de la fundación de Santiago, en 1540, la primera población era de españoles y estaba próxima al Estrecho de Magallanes, junto a indios que poseían mucho oro y plata. La Colette sería rebautizada como Cabo San Antonio de Padua por el desafortunado explorador Pedro Sarmiento de Gamboa, quien pretendía fortificar el estrecho para defender el territorio americano de los corsarios y piratas enemigos de España, después de las tropelías cometidas en Lima por la Golden Hind al mando del temido Francis Drake. Hombre de sino triste, Sarmiento de Gamboa fue llevado 2 veces al tribunal de la Inquisición. Una mala estrella que lo acompañaría hasta la tumba. En septiembre de 1581, 23 naves zarparon desde Cádiz con 3.000 colonizadores y 600 soldados. Antes que lograran salir del puerto, 4 naufragaron, muriendo 800 personas. Solo 5 embocaron el estrecho el 1 de febrero de 1583, llegando hasta las playas 338 personas. Tras fundar la ciudad Nombre de Jesús, colonos en barco y Sarmiento de Gamboa a pie con soldadesca demoraron 15 días para asentar en el puerto de San Blas, en la punta Santa Ana, la ciudad del rey Don Felipe. El mar parecía ser el más feroz de los enemigos para este magnífico navegante. Una tormenta lo sacó del estrecho y en el Atlántico fue hecho prisionero por los ingleses y luego por los hugonotes, sufriendo las más terribles torturas en el llamado Castillo Infernal.
Solo 6 años después del día que las tormentas lo expulsaron del estrecho, logró regresar a España. El drama se había desencadenado y la ciudad del rey Don Felipe era una gran tumba. En 1586, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró nada más que ruinas y muertos, bautizando el lugar como Port Famine, Puerto del Hambre. Solo rescató a Tomé Hernández, sobreviviente de la odisea acontecida en el intento de habitar el confín de la tierra. ¿Qué había ocurrido? ¿Realmente murieron de hambre? Los aborígenes vivieron miles de años sin dificultades, con menos tecnología que los españoles. En el sector, la pesca es atractiva. Existen ilimitados moluscos, variada flora comestible y fauna diversa. Hernando, otro sobreviviente recogido en 1590, declaró que durante 6 años había subsistido solo con su arcabuz. ¿Por qué los otros no pudieron? El arqueólogo Josep Emperer, excavando a mediados del siglo pasado, encontró en el cementerio de Puerto del Hambre diversas osamentas con vestigios de municiones de mosquetes y hasta cabezas perforadas. Cabría preguntarse, ¿cuántos motines tuvo la ciudad del rey Don Felipe? Pedro Sarmiento de Gamboa, en su primer viaje, había reconocido y descrito cipreses, sabinas, acebos, arrayanes, carrascas, hierbas, apio y berros, anotado nombres para las aves marinas y dejado testimonio de la abundancia de mejillones con perlas pardas y blancas, realizando anotaciones del clima y designando sus nuevos descubrimientos geográficos. Incontables barcos han naufragado en las gélidas aguas del estrecho de Magallanes y en la diadema de canales que lo circundan. Huracanes, neblinas cerradas, corrientes y rocas submarinas, costas sin puertos, acantilados cortados a pique, un invierno oscuro y abrumador, geografía agotadora, lluvia y frío, esculpían un cuadro terrorífico para navegantes temerarios que hasta nuestros días, recelosos de surcar las aguas más peligrosas del planeta, demandan la ayuda de prácticos idóneos en los mares australes. Es así como existen lugares que se han transformado en verdaderos cementerios de barcos. Numerosos quedaron en Punta Arenas, convertidos en pontones o varados en sus riberas. Durante muchos años, la Andalucía y la Alejandrina estuvieron fondeadas en la bahía hasta que a la primera, un temporal la estrelló en las costas de Tierra del Fuego y la segunda fue al desguace, siendo vendida como fierro viejo. Como muestra del glorioso pasado de los veleros, muchos cascos quedaron moribundos en los litorales y hoy sus herrumbres nos muestran la audacia de esos hombres que se aventuraron desafiando este mar proceloso. Llenos de historia, en Avenida 21 de Mayo están varados el Falstaff, el Hipparchus y el pontón Muñoz Gamero, originalmente llamado County of Peebles, que los escoceses han intentado recuperar por ser el primer clipper construido en ese país en 1875. El Lonsdale intenta mantener latente su orgullo de lobo de mar en el óxido de sus planchas que sirven de morada para sus nuevos y admirables visitantes, los pájaros del mar.
Maderos y metales flotaron centurias en las mareas o palidecieron aletargados como náufragos en las playas. Infinitos marineros de naos, galeras, carabelas, bajeles, veleros, barcos y navíos tropezaron con la muerte, encontrando la última morada en aguas iluminadas solo por las estrellas y sacudidas por los temporales. Quizá de ellos quedó como recuerdo una última epístola en la estafeta postal que se instaló en los primeros años del siglo XIX en Punta Santa Ana. El extraño correo consistía en un tambor que pendía con cadenas de un poste de madera. El gran Víctor Hugo explica en su novela Los trabajadores del mar que los buques que transitaban en cualquier sentido por el estrecho recogían las cartas para llevarlas a sus destinatarios en América o Europa. Correo primitivo para nuestra era, pero de eficacia rotunda para la época. Era el tiempo de navegantes ingleses como Felipe Parker King, comandante de la Adventure, y de la expedición inglesa de Charles Darwin y Robert Fitzroy, capitán de la Beagle, quienes reafirmarían la denominación que dieran Arburug a la punta arenosa que desde el plano se hunde hasta el mar. De esta forma, la Colette, o San Antonio de Padua, fue bautizada como Sandy Point, hoy Punta Arenas, orgullosa capital de Magallanes y Antártica chilena. En los 2 viajes de la expedición inglesa transcurrieron las aventuras de 4 fueguinos que fueron educados y llevados hasta la corte británica. Boat Memory, York Minster, Fueguia Basket y Jimmy Button pidieron historias singulares. Al retorno, Button, dominado por el atavismo, abandonó su vestuario civilizado y retornó a la canoa. Pero la desgracia parecía ser parte del destino austral. Stokes, primer capitán de la Beagle, vencido por la nostalgia y la desesperación causada por una enfermedad, se descerrajó un tiro que le provocó la muerte el 12 de agosto de 1828. Sus restos fueron sepultados en la ladera sur del río San Juan, cerca de Puerto del Hambre, en el hoy llamado Cementerio de los Ingleses. Bajo una cruz de madera, azotado por ventiscas y vendavales, traspasó el tiempo el siguiente epitafio: el señor Pingle Stokes, comandante del Beagle, navío de la Real Marina de Su Majestad, muerto en 1828. Signo de tormento que se guarda como reliquia en el Museo Salesiano Majorino Borgatello. La colección salesiana, creada en 1893 e instalada en el Museo de Avenida Bulnes, posee curiosidades históricas como un trovador mecánico con fuelles que se mueve mientras un bello pajarito le enseña a tocar la flauta. Un millonario lo vio y propuso adquirirlo por una cantidad enorme de dinero que podía destinarse a una gran ampliación del museo. También concita la atención de los visitantes esta peineta Aonikenk, objeto tan valioso y preciado que el Museo de la Peineta de París ofreció un cheque en blanco a ser llenado por los encargados del Majorino Borgatello para llevárselo a Europa. Pese al millonario ofrecimiento, tanto el trovador como la peineta permanecen en sus vitrinas. Una maqueta de la tercera y actual Cruz de Froward, la más austral del continente y que se levanta al sur de la península de Brunswick, custodia la entrada a las salas de exhibición. La primera cruz fue erigida en 1913, quedando solo algunos restos, entre los que destaca la losa que explica que se instaló en recuerdo de los 1600 años del edicto de Constantino, que dio la libertad a la Iglesia. Las tormentas australes, con sus vientos huracanados, la derrumbaron, al igual que la segunda bendecida en 1944.
Las ambientaciones de la vida de salesianos y aborígenes están graficadas en la sección que recrea una pieza de la misión. La fauna más diversa revive a través de la taxidermia. Ciervos, pumas, flamencos, carpinteros, cóndores y otras especies de aves de bosques y mares parecen observarnos en el instante de su último aliento. Algunos parecen feroces, otros sumisos y amistosos. La muestra contiene la mejor colección existente sobre los pueblos originarios del austroamericano, que fuera recogida por los misioneros que a partir de fines del siglo XIX intentaron evangelizar y rescatar a los últimos sobrevivientes primigenios. Utensilios confeccionados por los Ahonikenk se despliegan en diversas salas, destacando boleadoras, cuchillos, fotografías, grabados y paneles, apreciándose la tecnología lograda por este pueblo que habitó los lugares más remotos del territorio, mal llamado Nuevo Continente. Los Cahuéscar también están presentes con sus canoas, arpones, flechas e iconografía. Durante miles de años, las costas australes fueron habitadas por pueblos originarios. Al llegar Magallanes, bautizó como patagones a los Ahonikenk, pueblo que los mapuches designaron con el nombre de tehuelches. Eran hombres y mujeres de gran corpulencia y altura que habitaban toldos construidos con varas de madera. Se cubrían con pieles de guanaco, el cayagnún o quillango pintado. Comían el camélido, ñandúes y otras aves y roedores. Cazaban con boleadoras, arcos y flechas. Con la llegada del blanco adoptaron el uso del caballo, que les facilitó trasladarse a grandes distancias, iniciándose a través del trueque un importante intercambio comercial con chilenos y europeos radicados en Punta Arenas. El estrecho y sus múltiples canales eran recorridos por los Cahuéscar, que tuvieron más contacto con los habitantes de Chiloé. Navegaban habitualmente los canales de los archipiélagos australes occidentales, prefiriendo en su vida errabunda los sitios próximos al Pacífico. Bernardo Higgins fue el primer estadista que percibió el drama de estos indígenas. Exiliado en el Perú, recomendó colonizar el estrecho para establecer una línea de remolcadores que atendiera a los veleros, civilizando y evangelizando a los aborígenes. En una carta dirigida al capitán Juan Smith, fechada en Lima el 3 de mayo de 1841, especificó que la medida era no solo adecuada para beneficiar a los infelices habitantes de la Tierra del Fuego, sino también para aumentar la prosperidad del comercio chileno. A pedido del Libertador, el general Manuel Bulnes ordenó la toma de posesión del territorio austral, gesta que concretó el 21 de septiembre de 1843 el capitán Juan Williams, al mando de la goleta Ancud. Junto a un esforzado grupo de chilotes, levantó un fuerte en la punta Santa Ana. El historiador Benjamín Vicuña Maquena escribiría que permanentes problemas de abastecimiento hacían la vida muy dura. Durante 6 meses, los oficiales, en lugar de grasa, recibieron una vela de cebo partida en 6 pedazos por único condimento y los soldados simplemente palos, sobreviniendo una plaga de ratones que se contaban por 15, 20 o 30.000, los que la guarnición mataba cada día a garrote o en trampas de agua, agregando que a un gobernador, cuando se le escapaba un prisionero hacia la montaña, salía a perseguirlo en persona y solo, y no volvía sino cuando volvía con él o con sus despojos. La inanición, falta de agua y roedores hacían la vida imposible. Por si fuera poco, un incendio arrasó con la mitad de las casas de la colonia, que quedó sin capacidad de albergue cuando llegó un nuevo y numeroso contingente de relegados. La situación insostenible motivó el traslado del fuerte hacia el norte, en las márgenes del río del Carbón, hoy de las Minas.
Fuerte Bulnes sería reconstruido a fines de 1943 y comienzos de 1944 por iniciativa del general Ramón Cañas Montalva, perdurando hasta hoy sus principales construcciones. El museo, la Casa de los Carpinteros, la del Comandante, la del Gobernador, la capilla y la cárcel. Con el asentamiento de colonos y la llegada de la civilización, el aborigen perdería su libertad. Así como se fundó la Misión de la Candelaria en Tierra del Fuego, Argentina, los salesianos, instalados en Chile, intentaron salvar a los sobrevivientes del drama indígena, estableciendo la Misión de San Rafael en la isla Dawson. Situada en el grado 54 de latitud sur y 70 de longitud occidental, la isla posee 133.000 hectáreas, alcanzando una extensión de 70 kilómetros de largo y 25 en su parte más ancha. Ubicada en medio del estrecho de Magallanes, tiene al este el canal Whiteside y al suroeste el canal Gabriel, que la separa de Tierra del Fuego. Pese a las buenas intenciones de los misioneros, la iniciativa fue un desastre. Los indígenas deportados, principalmente desde Tierra del Fuego, estaban acostumbrados a la libertad en sus parajes, denominando Askra, o la tierra lejana, a su nuevo hogar. El contacto intergrupal y las costumbres impuestas los hicieron presa fácil de nuevas enfermedades. Además, la insólita condición de relegados y las matanzas concluyeron en un proceso fulminante de desaparición de los fuertes cazadores-recolectores de mar y tierra en Fuego, Patagonia. Fueron aniquilados despiadadamente por algunos estancieros que, pretextando salvaguardar sus majadas ovinas, contrataron asesinos de indios como Sam Hislop y Alexander McLennan, apodado Chancho Colorado, y otros cuyos nombres el tiempo ha ido develando. La isla continuaría su leyenda negra con el campo de concentración que se instaló en 1973 y a donde fueron trasladados presos políticos de Punta Arenas y Santiago. Actualmente está en manos de la Armada, institución que posee una estación naval en Puerto Harris desde la década del 50. Marinos, chilotes y el ejército jugaron roles destacados en la ocupación, toma de posesión, período de conquista y colonización de la región austral. El Museo Militar, instalado en el Regimiento Pudeto, muestra los hitos importantes de esta rama de las Fuerzas Armadas. En su colección destaca un cañón Krupp del año 1898, construido en la empresa alemana que con el tiempo llegaría a transformarse en la principal fábrica de armamentos a nivel mundial. Fusiles, municiones, grabados y fotografías se despliegan en varias salas. Los restos del general Barceló Bravo, héroe de la Guerra del Pacífico y patronímico del regimiento, se muestran en una urna resguardada como reliquia.
Una copia a escala de la goleta Chilota-Ancud rememora la odisea del capitán Juan Williams y su tripulación de soldados y colonos. Varios serían los jefes militares del Fortín y la Colonia, hasta la instalación del batallón Magallanes en 1910, cuando el orden se había establecido tras 2 motines sangrientos en un territorio cuyo destino parecía ser la tragedia. En 1851, Punta Arenas tenía una población de 436 personas. La medianoche del 21 de noviembre, el teniente Miguel José Cambiaso se sublevó, utilizando como emblema una bandera con una calavera y 2 tibias cruzadas, bajo el lema "Conmigo no hay cuartel". Cambiaso argumentó motivos revolucionarios. No obstante, con el transcurso de los días se transformó en pirata, capturando embarcaciones, robando los valores que transportaban, ejecutando a varios indios y algunos colonos y militares. Incluso asesinó a los dueños del buque Florida y de la Elisa Corniche, a su capitán y al capellán de la Armada. El gobernador Benjamín Muñoz Gamero también fue ejecutado. En su recuerdo, la plaza de armas lleva su nombre. Cambiaso, durante el tiempo que estuvo al mando de la colonia, puso en vigencia un código riguroso, similar al que los realistas aplicaban a los patriotas y donde hasta por falta de puntualidad un militar era pasado por las armas. Una vez capturado, fue llevado a Valparaíso, donde, junto a 7 colaboradores, fue fusilado. Bernardo Filippi sería el gobernador encargado de reorganizar el territorio. Al poco tiempo, con algunos soldados, fue asesinado por indios denominados guaycurúes en el sector de Cabo Negro, probablemente como represalia a la matanza de aborígenes realizada por Cambiaso. Comenzaría otro intento de colonización. Sin embargo, los nubarrones continuarían cerniéndose sobre la comarca. La colonia seguía siendo un penal hasta donde llegaban presos de todas las raleas y militares castigados por su mal comportamiento. Al mando estaba el inflexible gobernador Diego Duble Almeida. En 1877, la guarnición Magallanes, disco la artillería de línea que era controlada con maltratos, agravios, que vivía aislada y en duras condiciones, se amotinó contra la autoridad. La asonada comenzó con un disparo al amanecer del 12 de noviembre. Fusiles y cañones detonaron, desatando el terror en la comunidad civil, que despavorida huyó hacia los cerros, ocultándose en los bosques. El poblado fue arrasado. Decenas de muertos esparcidos en las calles eran iluminados por la mortecina luz de la luna. El orden lo restableció la dotación de la corbeta Magallanes. 9 de los cabecillas fueron detenidos y fusilados en el lugar donde hoy se levanta el Teatro Municipal, enfrentando serenos el pelotón y rechazando las vendas en sus ojos. Los salesianos, llegados a Punta Arenas el 21 de julio de 1887, erigieron una cruz cristiana en la cima del cerro Las Siembras, símbolo del término de la misión, destinada a evitar hechos sangrientos como el motín de los artilleros. Desde entonces se establecieron hombres en busca de fortuna y aventureros, con la esperanza de construirse un futuro promisorio. El territorio resurgió, existiendo en los primeros años de la colonia un escaso movimiento comercial con los indios.
A ello siguió la instalación de negocios, caza de focas, nutrias y explotación de los bosques. En 1868 ocurrieron los primeros hallazgos de oro en el río del Carbón que atraviesa Punta Arenas. Un dato curioso, la mayor pepa de oro encontrada pesó casi medio kilo. Hoy, el río, por su historia, se llama de las Minas. La ganadería comenzó a explotarse en 1876, cuando el Chacabuco trajo las primeras ovejas desde las Islas Malvinas. El coirón de la pampa se transformó en su principal alimento. Los animales se multiplicaron en un paisaje alucinante que se estremece con el viento perpetuo y las pisadas de interminables majadas. Es la patria de ovejeros, ovejas y perros, hermanos de la soledad y el silencio, transhumantes en un camino sin fin. En ese entorno más opaco crecen arbustos como el calafate y la mata verde, que comparten horizontes infinitos con los ñandúes, ave símbolo de Magallanes. Con el guanaco blanco se instalaron alambradas que limitaban campos y estancias, naciendo así una gran variedad de oficios: campañistas, amansadores, esquiladores, enfardadores y puesteros. El más típico, el ovejero, que con su caballo dócil y perros adiestrados es capaz de manejar piños de miles de cabezas, venciendo con paso cansino las inclemencias y las distancias. En los largos días del verano se esquilan los animales que, como defensa ante el frío, han desarrollado un vellón largo y fino. La tradición de los hombres de campo está presente permanentemente en los espectáculos que se realizan en los predios cercanos a la ciudad. Las habilidades y valentía de los amansadores se enfrentan al furor y la fortaleza de los reservados, que luchan en las jineteadas con fiereza indomable por su libertad. Es el duelo del músculo contra la inteligencia. El animal azota sus cascos, tuerce el cuello y se encabrita en intentos desesperados por liberarse del peso que lo agobia, mientras el jinete se aferra con las riendas, pierna fuerte y espuelas, para evitar ser desmontado. Son segundos de gran nerviosismo para el público, que solo se calma cuando los parejeros apean al centauro, muchas veces vencedor, pero no siempre. La vida de los colonos está revitalizada en el Museo del Recuerdo. Carruajes, herramientas, maquinarias y cuanto los pioneros requirieron para subsistir se encuentran ordenados en una gran superficie para agrado de los interesados frente a la zona franca. La casa típica con su largo pasadizo y habitaciones laterales, la cocina, despensa y dormitorios, el pabellón marítimo, la panadería Dalmacia, la casa pionera rural, ubicada antaño en Punta Carrera,
El almacén de menestras, la muestra de la cultura ecuestre y los artefactos de comunicaciones rurales van enseñándonos el pasado. La humildad de la cocina de los puesteros, con su cocina a carbón y leña, aún tradicional en los más diferentes estratos, una simple mesa, silla y los utensilios más indispensables. Finalmente, el mísero dormitorio del puesto, donde el lavatorio, la jarra y una cama de fierro cubierta por un pellejo de ovino maloliente eran lo único disponible por los obreros agrícolas para reponer fuerzas y paliar el frío que en el invierno cala los huesos en la pampa agreste. La pobreza de los trabajadores se contraponía al boato y magnificencia que vivían los grupos más pudientes. El palacio que construyeron y habitaron Mauricio Brown, Josefina Menéndez y sus 10 hijos, que actualmente alberga el Museo Regional de Magallanes, fue edificado en 1905 con ladrillos traídos desde Montevideo. Su arquitectura, básicamente de estilo neoclásico, se levanta a metros de la Plaza de Armas. El hall es de estilo inglés, con jarrones de porcelana china y bronces patinados, ensalzándose el retrato de Josefina pintado por el cordobés Julio Romero de Torres. Está cubierto de cristal para adaptar la residencia al clima de la zona. El amplio salón está decorado al estilo Luis XV. El comedor, neorrenacentista, posee sillas de nogal y cuero repujado, destacando un cuadro de un corral de gansos del afamado pintor José Ruiz Blasco, quien, según su propia referencia, era ayudado por su hijo, el eminente Pablo Picasso. El dormitorio está amoblado con nogal francés y sus murales empapelados con imitación de brocados y una gran chimenea de mármol. Aledaño se encuentra un baño con todas las comodidades europeas de la época. Para recreación en las largas noches invernales y las suntuosas manifestaciones sociales, se habilitó una amplia sala de juegos donde se disponía una mesa de pool, cartas y otros divertimentos. Junto a la entrada, Mauricio Brown instaló su sala de escritorio, con muebles de caoba y cuero de fines del siglo XIX. Adornado con numerosas fotografías, frente a su sillón cuelga un grabado de la estepa rusa, seguramente recordatorio del pasado de su familia. Inaugurado como Museo Regional Brown Menéndez en 1983, deslumbra con el esplendor de la calidad de vida que pudieron sustentar los millonarios del pasado, que nada tenían que envidiar a los burgueses de las grandes capitales europeas. La casa del matrimonio Brown Menéndez fue declarada Monumento Nacional en 1945. Con la llegada de los primeros colonos a partir de 1868, se entregaron concesiones territoriales en los sectores aledaños al mar, como Barranco Amarillo y Chabunco, al norte de Punta Arenas, y Río de los Ciervos, Leñadura y Tres Brazos por el sur. Barranco Amarillo y el terminal con sus lanchas pesqueras son una acuarela que parece haber nacido de las manos de Pacheco Altamirano. Las embarcaciones multicolores se multiplican, agobiadas por la pesca abundante que disputan las aves del mar con los lobos marinos.
La naturaleza parece conjugar en un espacio pequeño el trabajo del pescador con una fauna de aves y mamíferos que, próximos a la costa, luchan en su afán de obtener de manera fácil el alimento indispensable. Un poco más al norte, a 13 kilómetros de Punta Arenas, está Río Seco. En los últimos años ha crecido enormemente. La instalación humana comenzó en 1889 con el establecimiento de un aserradero de maderas rodeado de tupidos bosques de robles. Años después se agregó una grasería y en 1904 el primer frigorífico del país, perteneciente a la South American Export Company Limitada. Fundado oficialmente el 15 de octubre de 1906, su sector costero se habilitó como avistamiento de avifauna. Su derruido muelle tiene historia. Aquí recaló Sir Ernest Shackleton para anunciar que había sido rescatado por la Yelcho al mando del piloto Luis Pardo Villalón tras su fallida tercera expedición a la Antártida. El 17 de enero de 1915, la Endurance había sido atrapada por los hielos del mar Antártico. Shackleton, en una feble embarcación, llegó hasta el continente para solicitar auxilio. La escampavía, en un viaje audaz, enfiló hacia el sur, rescatando en una misión exitosa a los 22 náufragos ingleses. Otros lugares hermosos son Río de los Ciervos, el Parque María Betty y los bosques ubicados en los aledaños de la cuenca hidrográfica del Río de las Minas, donde es posible visitar territorios que esconden terribles historias de los buscadores de oro y de mineros que trabajaron en la mina Loreto. También están el Parque Japonés, el Refugio y la cancha de esquí del Club Andino, una de las pocas con vista al mar, localizada a solo 8 kilómetros de la ciudad y a 450 metros sobre el nivel del mar. En el camino hacia Cabeza del Mar se encuentran en Bahía Laredo gigantescas instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo. Un poco más al norte, la gran planta industrial productora de butano y propano, el complejo petroquímico industrial Laredo Cabo Negro y el complejo de Metanex, el más grande del mundo para la producción de metanol. Laguna Parrillar y los ríos San Juan y Chabunco destacan en la pesca deportiva. En medio del estrecho, la isla Magdalena, a 60 kilómetros, mantiene una abundante población de pingüinos de Magallanes, llamados también de las cuevas, por su hábito de excavar para poner sus huevos. Es el Caballero del Frío, vestido con su elegante frac de plumas, ave romántica que cuando se enamora busca el guijarro más hermoso para conquistar a su amada. Quizá por la magia que despierta la naturaleza, esta ciudad de hermosas iglesias y numerosos monumentos posea tanta labor cultural y artística.
En 1918 y 1919, Gabriela Mistral se desempeñó como directora del Liceo de Niñas, ejerciendo una profunda influencia literaria. Aquí escribió parte de su libro Desolación y publicó la revista Mireya con Julio Munizaga Osandón y Olga Acevedo. En Punta Arenas se impresionaría por la gran cantidad de publicaciones que circulaba en diferentes idiomas y dejaría su impronta trasplantando los árboles que se yerguen altivos en Avenida Colón. Al recordar Magallanes, escribiría: aquel territorio dichosamente vasto que fatiga la mirada, pero haciéndole bien, como hace bien la vista desenfrenada del mar. Otra mujer también dejó su huella. Sarah Brown, que donó el pórtico del cementerio municipal, el más hermoso del país. En invierno, el silencio literalmente es sepulcral. La belleza de sus calles, arboledas y mausoleos emociona y provoca sentimientos estremecedores. Junto a la vegetación, los copos que hacen níveo el camposanto son lo único vital en estos espacios donde la muerte gobierna. El mutismo abruma y nos hace meditar con Gustavo Adolfo Bécquer. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento: Dios mío, que solos se quedan los muertos. Con la llegada de la época estival, el panorama cambia. La ciudad de los muertos se revitaliza. Miles de puntarenenses visitan a sus difuntos, ofrendándolos y acicalando sus tumbas, mientras los turistas pasean asombrados por el atractivo del ambiente. La historia de Punta Arenas palpita en cada sepultura. El indio desconocido, levantado sobre el entierro de 2 canoeros, fue esculpido como homenaje a los pueblos originarios. Con el tiempo, los desdichados lo transformaron en animita milagrosa y son numerosos los agradecimientos por los favores concedidos. En el sepulcro, erigido a los marinos alemanes caídos en la batalla que destruyó su flota en la Primera Guerra Mundial, se encuentran los restos de Albert Pagels, hombre de mar que residía en Punta Arenas y que abasteció y escondió de los ingleses al célebre crucero alemán Dresden en la intrincada maraña de fiordos, caletas y canales patagónicos. Logró sacar el buque alemán del estrecho, pero sus esfuerzos fueron inútiles, ya que los ingleses le dieron caza en la bahía Cumberland, en la isla Juan Fernández. Llevado a Europa en la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo condecoraron, le asignaron tareas propagandísticas y publicaron su biografía en un libro titulado Mi vida. Otra lápida recuerda a los héroes aliados anglo-magallánicos que combatieron en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, rindiéndose, entre otros, un homenaje póstumo a hombres valientes como Tern y Wood, que cayeron en la batalla de Inglaterra, el tanquista Bott en Normandía, el artillero aéreo Williams McDonald en los cielos de Italia y el piloto de combate Harold Nielsen, cuyo avión capotó al regresar de una misión.
Otros combatientes, Eduardo Scott, Hugo MacDonald, Margot Duhalde y Maggie Dick, pudieron regresar. Las tumbas de los caídos durante el incendio y masacre del local de la Federación Obrera de Magallanes perpetúan un periodo de luchas sociales intensas que fueron aplastadas a sangre y fuego por los guardias blancas e instituciones armadas. Los trabajadores habían alcanzado una organización envidiable. Sus conquistas enfadaron a tal punto a la oligarquía que no dudó en aplastar el movimiento. La noche del 27 de julio de 1920 asaltaron e incendiaron el local de los sindicalistas, dejando varios muertos. Fue el preámbulo de la lucha que al año siguiente encabezaría el español Antonio Soto Canalejo, cuyos restos se encuentran en Punta Arenas. El movimiento que lideró en el sur de Argentina fue aplastado por el ejército. 1 millar de muertos quedó sepultado en fosas comunes esparcidas en la pampa. Pascualini, gran navegante que se ha transformado en leyenda, y otros personajes que hicieron historia, hoy yacen, a veces recordados, otras olvidados, en la necrópolis. Allí se guarda el silencioso testimonio de la terrible tragedia ocurrida el 26 de abril de 1881 con la explosión de la Santa Bárbara de la cañonera británica Dotterel, que dejó 147 víctimas en su tripulación y cuyos nombres aparecen consignados en la lápida de la última morada. Los restos fueron encontrados el 4 de septiembre de 1981 por Francisco Ayarza, a pocos cientos de metros del cabezal del actual muelle. 2 buzos que se sumergieron hicieron un viaje imborrable al mundo submarino. El buque náufrago estaba en mal estado, sus cuadernas deformadas, sin popa ni mástil y la cubierta desaparecida. Las huellas del pasado se encuentran a cada instante. En el fondo marino, los restos de la nave se han transformado en hábitat para gran variedad de peces que viven y se reproducen en un entorno peculiar con un paisaje que contiene una flora singular. Un mundo submarino solo roto por el deslizarse de los hombres rana y la multiplicidad de formas de las burbujas que parecen mostrarnos el nacimiento del universo. Lugar que muy pocos habitantes australes se podrían imaginar y que afortunadamente ha pasado inadvertido por más de 100 años para los eternos depredadores de la fauna. Allí los peces aún no han aprendido a temer al hombre, transformando lo que alguna vez fue un lugar de muerte en su verdadero Edén. El estrecho entrega el King Product del mar Austral. La centolla, con su color rosado intenso de carne delicada y sabrosísima, engalana con su sabor las mesas de los mejores salones del buen comer. La nueva identidad gastronómica ha traspasado las fronteras. En la ciudad existe una enorme variedad de bares y restaurantes, cuyas cartas serían la envidia de los más exigentes paladares.
Un buen caldillo de mariscos, pescados o un cordero al palo conforman el menú por excelencia en esta tierra. El casino, como atalaya en la costa del estrecho, parece observar la Tierra del Fuego. Amplio y elegante, es otra opción de la vida nocturna. Numerosos pubs y cabarets transforman la noche en una experiencia inolvidable. Para descansar, la gama es variada. Hoteles y residenciales de distintas calidades y precios permiten al visitante optar por lo que más le acomode. Actualmente posee puertos de gran calado, equipados modernamente para los más de 2.000 buques anuales que navegan sus aguas. También recalan verdaderas ciudades flotantes provenientes de diversas partes del mundo. Hasta 1914, antes de la inauguración del Canal de Panamá, el puerto austral fue un gran centro cosmopolita y comercial, lo que le dio un carácter europeo no comparable a ninguna otra ciudad de Chile. La influencia española se refleja en el sector céntrico, que posee un trazado estilo damero o tablero de ajedrez, presentando una arquitectura que la asemeja a las urbes europeas, con construcciones neoclásicas y calles amplias y arboladas. Para quienes acceden por vía aérea, hay un aeropuerto moderno apto para todo tipo de aviones. Porque la historia de la aviación en Magallanes comenzó el 23 de agosto de 1914, cuando Luis Omar Page despegó en el monoplano Punta Arenas desde el Club Hípico. Celebridades como Günter Plutchow en el Cóndor de Plata, Antoine de Saint-Exupéry en los aviones de la Aeroposta Argentina o el legendario Franco Bianco, que con el Saturno unió Punta Arenas con Santiago, demostrarían su arrojo y temeridad enfrentando los difíciles cielos australes. En 1930 ocurriría un trágico acontecimiento cuando el trimotor Junker, en que viajaba el comodoro Arturo Merino Benítez, cayó al estrecho, falleciendo su piloto Alfredo Fuentes Martínez y otros pasajeros. La misma suerte que corrió Carlos Fischer y otros mártires que no dudaron en arriesgar su vida para conquistar el espacio aéreo del Meridión. Punta Arenas es una ciudad cosmopolita, de comercio céntrico activo. Existe un moderno mall y una zona franca de gran superficie con espacios de divertimiento y productos de todo el mundo. La modernidad
ha traído avances que permiten vislumbrar un gran desarrollo del potencial turístico. La oferta para los visitantes es variada, considerando transportes que permiten desplazarse tanto hacia el norte del país, a la Patagonia y Tierra del Fuego Argentina e incluso a la Antártica. Un nuevo mundo de potenciales circuitos están próximos a ser incorporados a la demanda turística. El área marina y costera protegida Francisco Coloane, superior a 67.000 hectáreas de borde costero y más de 30.000 de tierras aledañas de bosque magallánico, está ubicada a solo 180 kilómetros de Punta Arenas, cuya mayor extensión corresponde a la comuna y que en un futuro cercano será centro de atención turística mundial. En su borde costero predominan los bosques del Coihue de Magallanes, canelos y ciprés de las Huaytecas. El bosque es hábitat terrestre que alberga la mayor diversidad de especies de flora y fauna. Se encuentran más de 25 especies de aves, entre ellas el imponente cóndor y el ligero martín pescador. En los pequeños islotes, bajo árboles y arbustos que llegan hasta la rompiente de las olas, anida el pingüino de Magallanes. Petreles chapotean por las aguas y rompen con sus alas el cielo austral. Los lobos brincan al ritmo de las olas que arrastran los hielos sobrevolados por los señores de las rocas. En estos parajes de ríos y glaciares, donde impone su presencia el ventisquero Santa Inés, habita la especie más carismática del meridión americano. La ballena jorobada. Este cetáceo visita la zona para alimentarse a partir de diciembre y hasta mayo, periodo tras el cual regresa a latitudes más bajas y tropicales para reproducirse. Son las aguas de la Koh Tap, mito Selknam, que explica el origen del mar. Contaban los antiguos que una madre despechada por la humillación a su hijo se transformó en una ballena encantada, el Enk Hayen, quien, para asesinar a sus enemigos, se sumergió arrastrándolos hasta el fondo del mar. Al sur del área marina Francisco Coloane y a 200 kilómetros de Punta Arenas se encuentra Isla Noir. Aquí, lluvia, nieve y sol rotan durante el día en un juego interminable de la naturaleza. Posee costas escarpadas con pequeñas bahías cubiertas de arbustos. Los corsarios James Cook y Francis Drake, y siglos más tarde el misionero Alberto de Agostini, lograron llegar a sus playas. Las colonias de pingüinos de penacho amarillo, macaroni y de Magallanes alcanzan el 500.000 de ejemplares. La avifauna es diversa.
En tierra, la presencia de aves errantes se adueña de este paraíso perdido. Mientras en la costa rocosa vuelan las carancas que protegen sus nidos acechados por los caranchos negros. Pacientes y expectantes depredadores de huevos y pichones. Actualmente, la isla es objeto de estudio de la avifauna para su conservación, lo que realiza un organismo internacional sin fines de lucro llamado Featherlink, que busca se declare a este sector como área marina protegida. Lo extraordinario de sus paisajes en las diversas estaciones, sus techos coloridos en verano y blancos en invierno, la excelencia de los cielos y las nubes en los amaneceres y atardeceres, los mares procelosos, los vientos huracanados, una naturaleza viva y única que emociona a quienes la descubren, y el misterio, el gran misterio que encierran estas latitudes llenas de fantasías y encantos, estimulando la imaginación de otras culturas durante centurias. Existen muchas manifestaciones que debemos aprender a explotar turísticamente. Atesoramos maravillas que recién comienzan a ser reconocidas con un plus inigualable en el sur de América, como el humedal de Tres Puentes, ubicado dentro de la ciudad. Contiene una impresionante avifauna y es un auténtico riñón que permite mantener limpio el ecosistema. Genera oxígeno, filtra la polución y el dióxido de carbono. Es punto focal de alta biodiversidad y laboratorio natural. Además, centro de recreación ambiental, lugar de entretenimiento y turismo especializado, aportando un gran valor estético paisajístico. En los últimos 13 años, ha tenido grandes cambios por la urbanización y los desperdicios, preámbulo de un desastre ecológico. Habita más de medio centenar de aves acuáticas y terrestres que van rotándose en las distintas estaciones del año. Su conservación es vital para preservar su belleza a la entrada de la ciudad, porque es una verdadera sala de clases al aire libre y centro de atracción para los turistas. Su mantenimiento y restauración ecológica sería posible con un manejo adecuado, pues con el tiempo todos los humedales tienden a secarse por la acumulación de sedimentos. De ocurrir esta desgracia, se marcharán todas las aves que allí tienen su refugio. Lamentablemente, atenta para su preservación el hecho de que parte de los terrenos pertenecen a particulares, faltando difusión e información especializada. El mundo moderno y antiguo se conjugan en las tradiciones. Se ha hecho legendario el dicho que quien come calafate ha de volver, y la costumbre de besar la pata del indio para marcharse con buena suerte. Aquí las adversidades templaron ciudadanos que, mirando hacia el resto del mundo, cantan con los mejores artistas de Chile y Argentina en el Festival de la Patagonia. Los instrumentos recrean el entorno. Las guitarras, con bordoneos y agudos, gimen lamentos y gritan alegrías.
Las percusiones, con bombos, cajas y platillos, reviven el galope de guanacos, caballares y ñandúes. Las quenas, pitos y zampoñas, el quejido de los vientos. Y los intérpretes con su canto subliman la utopía de estos pueblos perdidos, lejanos y olvidados, que luchan por la construcción de su nueva identidad. Todos los ritmos se desatan alegremente con la llegada de la estación más inclemente y la comunidad disfruta y baila en el carnaval. Comparsas de mujeres jóvenes y bellas de distintas localidades del Austro bailan desenfrenadamente, moviéndose con voluptuosidad al ritmo de cajas y tambores. La gran fiesta multicolor anual celebra el advenimiento del invierno. Es el Cheyaik, o tiempo sin fuego de los Aoniken, el Acape, el tiempo en que se acorta el día de los Cahuéscar. Un agradecimiento. Desde épocas inmemoriales, los hombres del sur comprendieron que la llegada del equinoccio significaba para los varones el término del peligro del retorno al poder de Cree, la mujer luna. La luz, a partir de ese momento, comenzaba a extenderse paulatinamente en los meses siguientes. Era la resurrección del sol, la supremacía de Creen, el hombre sol, afianzando el patriarcado y terminando con el peligro aterrador de la tiranía del matriarcado. ¡Fuegos artificiales! Por eso, esta patria no festeja los calores estivales. Los carros alegóricos recorren la ciudad, murgas interminables dan colorido a las calles grises. Territorio donde el viento, la nieve y el frío se transforman en consortes del reinado del invierno. No importan las duras condiciones climáticas. ¡Viva el invierno!, parecieran pregonar los fuegos artificiales que iluminan el firmamento. Así es esta patria, que tiene como única frontera, donde el sol comienza a calentar y los vientos dejan de soplar. A pie con soldadesca, demoraron 15 días para asentar en el puerto de San Blas, en la punta Santa Ana, la ciudad del rey Don Felipe.
El mar parecía ser el más feroz de los enemigos para este magnífico navegante. Una tormenta lo sacó del estrecho y en el Atlántico fue hecho prisionero por los ingleses y luego por los hugonotes, sufriendo las más terribles torturas en el llamado Castillo Infernal. Solo 6 años después del día que las tormentas lo expulsaron del estrecho, logró regresar a España. El drama se había desencadenado y la ciudad del rey Don Felipe era una gran tumba. En 1586, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró nada más que ruinas y muertos, bautizando el lugar como Port Famine, Puerto del Hambre. Solo rescató a Tomé Hernández, sobreviviente de la odisea acontecida en el intento de habitar el confín de la tierra. ¿Qué había ocurrido? ¿Realmente murieron de hambre? Los aborígenes vivieron miles de años sin dificultades, con menos tecnología que los españoles. En el sector, la pesca es atractiva. Existen ilimitados moluscos, variada flora comestible y fauna diversa. Hernando, otro sobreviviente recogido en 1590, declaró que durante 6 años había subsistido solo con su arcabuz. ¿Por qué los otros no pudieron? El arqueólogo Joseph Emperer, excavando a mediados del siglo pasado, encontró en el cementerio de Puerto del Hambre diversas osamentas con vestigios de municiones de mosquetes y hasta cabezas perforadas. Cabría preguntarse, ¿cuántos motines tuvo la ciudad del rey Don Felipe? Pedro Sarmiento de Gamboa en su primer viaje había reconocido y descrito cipreses, sabinas, acebos, arrayanes, carrascas, hierbas, apio y berros, anotado nombres para las aves marinas y dejado testimonio de la abundancia de mejillones con perlas pardas y blancas, realizando anotaciones del clima y designando sus nuevos descubrimientos geográficos. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. No es extraño que surgiera desde el descubrimiento de la Patagonia un imaginario saturado de historias, mitos, leyendas, geografía, flora y fauna fabulosas. Siguieron muchos navegantes con disímiles historias y naufragios. Una expedición muy especial fue la de Francisco de Camargo, financiada por su hermano, el obispo de Plasencia, que arribó el 12 de enero de 1540 al Cabo de las Vírgenes y embocó 8 días después el Estrecho de Magallanes. Una de sus naos naufragó y, según la relación firmada por 2 presuntos sobrevivientes, bajaron a tierra 150 soldados, 30 aventureros, 48 marineros, artilleros y grumetes y 13 mujeres casadas, que se establecieron en la costa del estrecho, dando origen a la leyenda de la ciudad de los Césares. El padre Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, recogería esta información para escribir que un año antes de la fundación de Santiago, en 1540, la primera población era de españoles y estaba próxima al Estrecho de Magallanes, junto a indios que poseían mucho oro y plata. La Colette sería rebautizada como Cabo San Antonio de Padua por el desafortunado explorador Pedro Sarmiento de Gamboa,
quien pretendía fortificar el estrecho para defender el territorio americano de los corsarios y piratas enemigos de España, después de las tropelías cometidas en Lima por la Golden Hind al mando del temido Francis Drake. Hombre de sino triste, Sarmiento de Gamboa fue llevado 2 veces al tribunal de la Inquisición. Una mala estrella que lo acompañaría hasta la tumba. En septiembre de 1581, 23 naves zarparon desde Cádiz con 3.000 colonizadores y 600 soldados. Antes que lograran salir del puerto, 4 naufragaron, muriendo 800 personas. Solo 5 embocaron el estrecho el 1 de febrero de 1583, llegando hasta las playas 338 personas. Tras fundar la ciudad Nombre de Jesús, colonos en barco y Sarmiento de Gamboa incontables barcos han naufragado en las gélidas aguas del estrecho de Magallanes y en la diadema de canales que lo circundan. Huracanes, neblinas cerradas, corrientes y rocas submarinas, costas sin puertos, acantilados cortados a pique, un invierno oscuro y abrumador, geografía agotadora, lluvia y frío, esculpían un cuadro terrorífico para navegantes temerarios que hasta nuestros días, recelosos de surcar las aguas más peligrosas del planeta, demandan la ayuda de prácticos idóneos en los mares australes. Es así como existen lugares que se han transformado en verdaderos cementerios de barcos. Numerosos quedaron en Punta Arenas, convertidos en pontones o varados en sus riberas. Durante muchos años, la Andalucía y la Alejandrina estuvieron fondeadas en la bahía hasta que a la primera, un temporal la estrelló en las costas de Tierra del Fuego y la segunda fue al desguace, siendo vendida como fierro viejo. Como muestra del glorioso pasado de los veleros, muchos cascos quedaron moribundos en los litorales y hoy sus herrumbres nos muestran la audacia de esos hombres que se aventuraron desafiando este mar proceloso. Llenos de historia, en Avenida 21 de Mayo están varados el Falstaff, el Hipparchus y el pontón Muñoz Gamero, originalmente llamado County of Peebles, que los escoceses han intentado recuperar por ser el primer clipper construido en ese país en 1875. El Lonsdale intenta mantener latente su orgullo de lobo de mar en el óxido de sus planchas que sirven de morada para sus nuevos y admirables visitantes, los pájaros del mar. Maderos y metales flotaron centurias en las mareas o palidecieron aletargados como náufragos en las playas. Infinitos marineros de naos, galeras, carabelas, bajeles, veleros, barcos y navíos tropezaron con la muerte, encontrando la última morada en aguas iluminadas solo por las estrellas y sacudidas por los temporales. Quizá de ellos quedó como recuerdo una última epístola en la estafeta postal que se instaló en los primeros años del siglo XIX. Viajaron desde otros países renunciando a temperaturas más cálidas y a la cercanía de las metrópolis para conocer el frío, la soledad y el silencio. Desembarcaron en Punta Arenas para expandirse por la colosal Patagonia. No es difícil imaginar la impresión que les debe haber causado el establecerse en estas tierras. Aquí, la vida se endurece, el viento gobierna las grandes extensiones,
La ventisca se anuncia y llega inexorable. Así los recibió este cielo del sur, ancho y único. Y encontraron un ambiente gélido y desamparo. Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, sería Hernando de Magallanes en 1520 quien hallaría el paso interoceánico que cambiaría la faz del mundo, siendo el lusitano el primero en navegar frente a la costa de la punta La Colette, nombre que los Aonikenk daban al lugar donde siglos más tarde se emplazaría la capital de la región de Magallanes. Este navegante encontró cielos de belleza inigualable, con estrellas de matices infinitos que iluminan noches interminables en invierno y días eternos en verano. Dice la leyenda que cuando sus naos enfilaron hacia el hemisferio austral, fijó su atención en dos nubes caprichosas que danzaban en el cielo y que serían el origen del nombre de las galaxias conocidas como nubes de Magallanes. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, describe a gigantes, peces voladores y abundantes pingüinos con picos semejantes a cuernos. Son tan gordos, dice, que para desplumarlos nos vimos obligados a quitarles la piel. Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, al que se parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos. Carecen de piernas y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palmípedos. Sobre el guanaco detalla que Magallanes, vaso de geografías donde el caos se bebió la historia. Punta de flecha suspendida sobre las aguas, confundida, apuntando hacia el nadir del sol, buscando un norte en la cruz del sur. Rincón del mundo donde el viento desposó las aguas del diluvio. Así nacieron los mares. Las aguas enlazaron sus soberbias y mojaron sus espumas de silencio. Puerto Austral, localizado en la península de Brunswick, a orillas del estrecho de Magallanes y a pocos kilómetros del Cabo Froward, está considerada la ciudad continental más austral del mundo. La geografía del sur creó hombres diferentes. Sus habitantes llegaron de diversos climas, portando un bagaje de culturas, idiomas y fenotipos diversos.
se enfrentaron al ignoto y conformaron una identidad nueva de donde nació un quehacer diferente. Esto es muy bueno para bajar madera. Verdadera Torre de Babel fue levantada con el esfuerzo de inmigrantes de todas las latitudes del planeta, siendo actualmente la ciudad más vigorosa y progresista del Austro, considerada por razones históricas, demográficas, sociales y estratégicas como la capital de la Patagonia. Hombres y mujeres audaces abandonaron sus terruños para aventurarse en lo inexplorado.